Entonces, vamos a entrar a un nuevo capítulo hoy, que ha de ser el capítulo siguiente. Bien, pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, se puede ver. Ok. Entonces, me están debiendo, ¿no?, los ejercicios propuestos de cada capítulo. Bien, aquí un poquito no coinciden, digamos, con un capítulo porque la introducción no tenemos en las diapositivas. Aquí el capítulo 3, ¿no?, corresponde a foros, ¿no? No, a la distribución de velocidades, elementos geométricos, ¿no? Entonces, no sé si han podido revisar el texto. Tienen después de cada capítulo ejercicios resueltos, ¿no?, problemas resueltos, y
y problemas propuestos, ¿no? Entonces, en los problemas propuestos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios por presentar. Y en el capítulo 4, entonces, lo propio, ¿no? Los diferentes métodos de aforo. Aquí están los ejercicios resueltos también que pueden ustedes seguir, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos aforo de una corriente de sección transversal y las coordenadas. Entonces, hay que dibujar, ¿no? En X y en Y. Entonces, en X tenemos 0.825 y vamos a tener Y. Entonces, para esta distancia vamos a tener un tirante de 1.5. Para el punto C, entonces tenemos el doble, o sea, son distancias iguales, 0.825 más 0.825, 1.650, y tenemos esta profundidad, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces tenemos a los 3 metros nuevamente tirante Y0. Este es el método de un flotador, ¿no? Para determinar el caudal. Entonces así van a encontrar diferentes métodos. Este, por ejemplo, es el método de inyección súbita con un trazador. Entonces acá el tiempo y la concentración medida para ese tiempo. Igual acá 150 segundos y tienen la concentración. Entonces para diferentes tiempos, concentración, y van a tener entonces hay ejercicios resueltos. Aquí está la curva de la concentración, ¿no? Para diferentes tiempos, la concentración en miligramos por litro. Y tenemos entonces la curva de concentración, ¿no? La función C2, la función que define la concentración del trazador en el punto de control en función del tiempo, ¿no? Entonces aquí está la ecuación y reemplazamos los valores y encontramos el área debajo de la curva. Entonces encontramos el caudal. Ok, entonces si ustedes, acá también se tiene el método de inyección de un caudal constante de un trazador. Entonces, una solución, dice, una solución de sal con una concentración de 200 gramos por litro fue descargada en un río con un caudal constante de 25 litros segundo. Entonces, el río tenía inicialmente una concentración de sal de 10 ppm. Aguas abajo se mide la concentración de 45 ppm. Determinar el caudal. Entonces, ahí se tiene la concentración, el caudal 25 litros segundo, la concentración vamos a cargar.
Bien, entonces ya estamos recargados para continuar. Y los ejercicios propuestos, ¿no? Bueno, también está resuelto, ¿no? Se tiene una sección y en cada sección se han medido las velocidades, al 80, al 60%. No, estas eh, mm, son por ejemplo, la velocidad medida al 20% del tirante, ¿no? Se tiene 0,8, ¿no? Y al 80%, 0,6. Entonces, al 20% de la profundidad en la sección 2, se tiene esta, ¿no? 0,8 es la velocidad del flujo en metros por segundo. Y al 80%, entonces se ha medido una velocidad de 0,6. Entonces, en la sección 2 se tiene al 0,2 del tirante, 0,8 metros segundo, y a la profundidad de 0,80 tenemos 0,6 metros segundo. Y así para cada una de las secciones, ¿no? Entonces, sus profundidades, el ancho y la solución. La solución para encontrar el caudal. Y estos son los ejercicios propuestos que también deben entregar a la plataforma. Bien, entonces ahora vamos a ver el capítulo 5, energía, momentum y fenómenos locales. Entonces, para eso nos vamos a ir a las diapositivas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Disculpe, Inge, estos ejercicios propuestos, ¿para cuándo los tenemos que entregar? ¿O los subimos al tablón? Suben al tablón antes del primer parcial. Mejor Ok. si lo hacen, ¿no es cierto? Digamos, después de terminar cada capítulo. ¿Está claro? Sí, ingeniero, o sea, en el tablón nomás, ¿no? No va a mandar como tarea. Tienes razón, sí, habría que crear, ¿no es cierto? Sí, Pues, sería mucho mejor, ingeniero. correcto, sí, sí, ahora mismo vamos a hacer para no confundirnos. Bien, entonces, ejercicios propuestos, problemas propuestos, problemas propuestos, ¿no? Entonces, subir. Después de concluido el capítulo, ¿no? Entonces, si no, antes del primer parcial, ¿no? Hasta antes del primer parcial.
del primer parcial. Ok, ¿está bien? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, así van enviando sus trabajos acá a trabajo en clase. Bien. Entonces vamos a las diapositivas. Vamos al capítulo entonces de energía, momentum y los fenómenos locales. Bien. ¿Qué son los fenómenos locales? O sea, los fenómenos locales son los resaltos hidráulicos, las caídas, ¿no? Entonces, vamos a adelantar para entender. Estos son los fenómenos locales, ¿no? Un canal no siempre es todo el tiempo horizontal, ¿no es cierto? Dependiendo de la topografía, de cambiar su pendiente. Entonces, se produce una caída, ¿no? O también esta forma de una caída brusca, ¿no? O sea, para disipar la energía del flujo, ¿no? En las torrenteras se construyen con gaviones este tipo de gradas, ¿no? O en los canales también. Entonces, es una caída libre. También vamos a tener el resalto hidráulico, ¿no? Que es un fenómeno localizado en un canal debido digamos, una condición de borde aguas abajo. Puede ser dada por una compuerta o si, digamos, ustedes ponen en el flujo del agua, en un canalito pequeño, ¿no? Cierran, entonces se produce esta turbulencia, ¿no? Retrocediendo el flujo hacia aguas arriba. Entonces se da en un corto tramo, cambiando de régimen de flujo, de un flujo, digamos, supercrítico a un subcrítico. Entonces, también, ¿no? Al pie de los vertederos, de las estructuras hidráulicas, se generan estos cambios de régimen de flujo, provocándose un resalto hidráulico, ¿no? ¿No? Al pie de las rápidas son canales con pendiente fuerte. Aquí en la laguna Langostu de Nalalay, ¿no? Se tienen dos rápidas que son canales que están ingresando desde el canal de riego que va bordeando el cerro de San Pedro y van a alimentar agua a la laguna Alalay, ¿no? Son canales, pero canales con pendientes bien fuertes y se llaman rápidas. Entonces, las compuertas, ¿no? También generan ciertas condiciones de borde, cambio de tipo de flujo y se generan entonces unos perfiles de flujo y un resalto hidráulico, ¿no? Y el resalto hidráulico. Bien. Entonces, esos son los fenómenos locales. Para eso, tenemos que comprender la teoría básica de la hidráulica, ¿no? Y para eso volvemos a recordar lo que es la energía específica, ¿no? Entonces, la energía específica
les había dicho en hidráulica 1, es lo más importante en la teoría de flujo, tanto en conductos cerrados como en canales abiertos. Okay. ¿Qué es entonces la energía desde el punto de vista hidráulico? Hemos dicho que es, ¿no?, la energía específica es entonces la energía potencial dada por la presión hidrostática o también por, en este caso, flujo a superficie libre por el tirante de agua, más una energía cinética, ¿no?, que es la velocidad al cuadrado, la altura de la velocidad. Ustedes ya saben qué es la altura de la velocidad. Entonces es la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces la energía específica en la sección de un canal se define como la energía por kilogramo de agua que fluye a través de la sección, medida con respecto al fondo del canal. Entonces, esa energía, esta ecuación es muy importante porque a partir de esta ecuación vamos a encontrar la ecuación dinámica de flujo gradualmente variado. O sea, la ecuación que nos va a permitir calcular cómo va variando el tirante, este tirante con respecto a, digamos, a las condiciones de borde que se tienen en los canales, ¿no? Puede ser cambio de pendiente, puede ser una compuerta, puede ser una caída, etc. Entonces, a partir de esta ecuación vamos a encontrar la ecuación dinámica de flujo gradualmente variado. Bien, volviendo entonces a recordar, ¿no?, tenemos, ¿no?, la pendiente de un canal, la sección, estamos viendo un corte longitudinal de un canal y su respectiva sección, ¿no?, que tiene un tirante. Entonces, en un punto A vamos a tener también un tirante A, o sea, una altura determinada. Entonces, en cada sección vamos a tener diferentes, ¿no?, alturas piezométricas. Como si conectáramos, ¿no?, un pisómetro aquí a esta altura del punto A, un pisómetro conectado aquí fuera de la sección, ¿no?, que normalmente eso también se realiza para poder tener la precisión del tirante de agua, ¿no? Se instala un pisómetro y se conoce como el pozo de mediciones. Entonces, no hay esta fluctuación como en el canal, ¿no es cierto? El agua va fluyendo y se generan olas, pequeñas olas. Entonces, si conectamos un pisómetro, vamos a poder leer más fácilmente los niveles del agua dentro de una sección. Entonces, ese tirante o también es la altura pisométrica, ¿no?, que en flujo en canales abiertos conocemos como el tirante de agua, más la altura geométrica que está dada, ¿no?, desde un nivel de referencia hasta ese punto, hasta el punto A, más, ¿no es cierto?, la altura de la velocidad dada por la velocidad del flujo. Entonces, por el coseno de inclinación de la pendiente. Entonces, esa es la ecuación de la energía
específica. Entonces, si tomamos dos secciones, ¿no? La sección 1, vamos a tener la altura geométrica más el tirante de agua y más la altura de la velocidad. Aguas abajo, en la sección 2, también tenemos una altura geométrica, un tirante de agua Y2 y una altura de la velocidad. Y debido a la fricción con el lecho, vamos a tener una pérdida por fricción. Que idéntico es, ¿no es cierto?, a flujo en conductos cerrados. Entonces, la ecuación de la conservación de la energía, la ecuación de la continuidad, también se aplican a los flujos a superficie libre. Solo que acá, en hidráulica 1, flujo en conductos cerrados, nuestra misión era determinar las pérdidas por fricción, ¿no? Y las pérdidas localizadas. En este caso, o sea, son muy pequeñas las pérdidas por fricción. Entonces, casi las despreciamos prácticamente. Solamente que la fricción se convierte en un factor de rugosidad del canal que ha de más bien influenciar en el tirante de agua, ¿ya? Entonces, cuando hay mucha fricción, lo que ocurre es que aumenta el tirante de agua. Va a aumentar. Entonces, y también va a disminuir la velocidad. Por lo tanto, por eso es que se dice que el flujo a superficie libre es más complicado que el flujo en conductos cerrados, porque sus variables son interdependientes. Entonces, la velocidad va a variar en función a la rugosidad que se tenga, en función a la geometría y también en función a la pendiente, ¿no? Entonces, podemos también aplicar la ecuación de la conservación de la energía o la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, la energía en la sección 1 ha de ser igual a la energía en la sección 2 más las pérdidas por fricción. Entonces, prácticamente la energía en la sección 1 y en la sección 2 van a ser iguales. Entonces, la energía específica donde la velocidad entonces ha de ser el caudal, ¿no es cierto?, sobre el área, de la ecuación de la continuidad. Entonces, podemos decir también que la energía específica, ¿no?, ha de ser igual al tirante de agua más el caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado. Entonces, fíjense, está en función del caudal, está en función de la geometría y también del tirante. Por eso es que graficando esta ecuación para un caudal constante, se obtiene una curva de 2 ramificaciones. Entonces, decimos, si el tirante va a tender a 0, o sea, va a bajar el nivel del agua en el canal, su área mojada también va a tender a ser 0. Entonces, este término de la ecuación de la energía, ¿no?, si reemplazamos estos valores, ha de tender a infinito. Por lo tanto, la energía tenderá también a infinito cuando el tirante tiende a 0. Si el tirante tiende al infinito, o sea, lo cual no es real, entonces el área tiende también al infinito. Y este término de la energía específica, la altura de la velocidad, o sea, la energía cinética, no ha de tender a 0. Por lo tanto, pues la energía también tiende al infinito.
Entonces, de ahí es que tenemos esta gráfica, ¿no? Que tiene dos ramas, pasando por una línea imaginaria de 45 grados. Entonces, tiene una rama que tiende asintóticamente a esta línea que pasa por 45 grados y esta otra rama que parte, ¿no?, hacia el infinito también de la energía. Entonces, la energía mínima, ¿no?, se da en este punto, donde la altura, a esa altura, cuando la energía es mínima, entonces se conoce como la altura crítica. Entonces, la energía mínima es cuando existe un equilibrio de las fuerzas inerciales, o sea, la velocidad y las fuerzas gravitacionales, que se conoce como el número de Freud, ¿ya? El número de Freud. Ok, entonces vamos a dibujar. Entonces, estamos hablando de que los efectos de la gravedad y de la viscosidad tienen su efecto en el flujo. Entonces, conocemos que la viscosidad influye en el flujo y es el número de Reynolds, ¿no es cierto?, que nos define si un flujo es laminar o si es turbulento. Entonces, ¿a qué es igual el número de Reynolds? O ya se han olvidado. Mayor. La fórmula, Inge, disculpe. Sí, la fórmula. Entonces, las fuerzas de viscosidad, la viscosidad y las fuerzas inerciales, la velocidad por la longitud característica que está dada por el diámetro. Entonces, son fuerzas inerciales sobre las fuerzas viscosas. Y hay un número de Freud que es la relación de las fuerzas inerciales, ¿no? Las fuerzas inerciales, la velocidad, ¿no?, por una longitud característica, en este caso el radio hidráulico, y la raíz cuadrada de la gravedad.
por la profundidad hidráulica. D. Entonces, velocidad, fuerzas inerciales. Entonces, las fuerzas inerciales sobre las... sobre las fuerzas gravitacionales. Está bien, fuerzas gravitacionales. Entonces, cuando hay un equilibrio de estas fuerzas, ¿no? O sea, la velocidad igual a las fuerzas gravitacionales, la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad hidráulica. Entonces, este número adimensional es igual a 1, ¿no? El número de Froude, este número de Froude es igual a 1. Es igual a 1. Cuando estas fuerzas, entonces, cuando se tiene acá, ¿no? Esta curva sintóticamente se va a encontrar acá, y esta que sea verde, es la energía. Y el tirante. Yeah. Yeah. Entonces, cuando existe aquí una igualdad de fuerzas inerciales y gravitacionales, entonces la energía es mínima. La energía es mínima. Mínima. Entonces, el número de Froude aquí ha de ser igual a 1. Número de Froude igual a 1. Entonces, cuando ocurre eso, a ese tirante de agua se conoce como la altura crítica. Y crítica. Entonces, el flujo es crítico. Flujo crítico. Flujo es crítico. ¿No? Entonces, el flujo es crítico. Se encuentra en un estado crítico, ¿no? Cuando existe un equilibrio de fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales. Ahora, cuando el flujo, ¿no? Cuando la velocidad, cuando las fuerzas inerciales son mayores, ¿no? La velocidad es mayor a las fuerzas gravitacionales. Entonces, este número de Froude es mayor a 1.
El número de fruit es mayor a 1. Quiere decir que el flujo es rápido, ¿no? El flujo es rápido. Supercrítico, se llama supercrítico. Y cuando las velocidades son menores, entonces el número de fruit es menor a 1. Número de fruit menor a 1. Menor a 1. Y el flujo es subcrítico. Subcrítico. ¿Ya? Bien, volvamos entonces a la presentación. Ana Villegas. Alex Orellana. Presente, ingeniero. Brandon Pinto Rojas. Presente, ingeniero. Camila Rivero. Presente, Inge. Camila Loza. Presente, Inge. Carlos Bustamante. Presente, Inge. Ok. Deimar Douglas. Presente, Inge. David Froilán. Tudela. No está presente Tudela. Diana Gutiérrez. Presente, Inge. Eric Guillermo. Presente, ingeniero. Giovanni Bravo. Presente, ingeniero. Ok. Grover Osvaldo. Grover Osvaldo. Qué raro, siempre está en clases. Bien. Dijo presente, Inge, ahí en el chat, disculpe. Ok, bueno. Entonces, ¿qué es un flujo crítico? Hola, hola. ¿Cómo podríamos entender un flujo crítico? Amir. Ingeniero, podríamos definirlo como la condición en la que el número de Freud es igual a 1. Correcto, ¿sí? Entonces, quiere decir que existe un equilibrio, ¿no es cierto?, de fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales. Es un estado, entonces, del flujo, cuando existe ese equilibrio, ¿no? Entonces, es importante entender ese concepto de flujo crítico, ¿no? Entonces, por eso es que esta curva, ¿no?, hacia arriba, cuando tiende a esta línea, el flujo ha de ser un flujo supercrítico, ¿no? Y aquí vamos a tener por debajo un flujo crítico. Entonces, para un mismo punto, para una misma energía, qué sé yo, acá, si tomamos, vamos a tener dos puntos, ¿no? Arriba y aquí abajo.
Entonces, al tener 2 puntos, vamos a tener también 2 tirantes de agua. Uno que va a ser mayor al Y2, le vamos a llamar. Y2, la altura secuente mayor, que va a ser Y2, ¿no? Y2 mayor a Y crítico. Y crítico. Y un tirante acá que va a ser menor al crítico. Entonces aquí vamos a partir un tirante Y1 que ha de ser menor al tirante crítico. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Entonces, Y crítico. Entonces acá vamos a tener un flujo Y2 mayor al tirante crítico, un flujo supercrítico, ¿no? Supercrítico. Supercrítico. Y aquí en subcrítico. Cuando el tirante es más pequeñito que el crítico, subcrítico. Esto vamos a relacionar después con el resalto hidráulico, ¿no? Y eso podemos ver claramente en el flujo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un tirante de agua y de pronto, o sea, se tiene un aumento de tirante Y2 y un tirante antes del resalto Y1. Y1. Entonces, la energía mínima se da aquí en el medio del resalto hidráulico. Entonces, ese es el tirante crítico cuando la energía es mínima. O sea, hay un cambio, ¿no? Un cambio en el flujo, cambio de régimen. Cuando la velocidad es grande, ¿no? Esta velocidad se disipa con el resalto hidráulico. Entonces, esta es una turbulencia. Es una turbulencia. ¿Por qué? Porque por efecto de alguna compuerta o algún obstáculo aquí, este tirante ha aumentado. Al aumentar, ¿no? Entonces el agua retrocede y se genera este golpe, un choque de flujos y se genera esta turbulencia, ¿no? Se llama resalto hidráulico. Resalto hidráulico. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que se disipa la energía, ¿no es cierto? Se disipa de una velocidad fuerte a una disminución de la energía cinética, de la velocidad, ¿no? La velocidad aquí disminuye. La velocidad disminuye, ¿no? Esto es importante. Entonces, al disminuir, está disminuyendo su energía. Si graficamos acá la energía, ¿no? La energía tendría que ser constante, hemos dicho, constante. Entonces, aquí tendríamos la velocidad al cuadrado sobre 2 veces g, altura de la velocidad, energía cinética. Este es el tirante, ¿no? Y aquí estamos viendo que la altura de la velocidad es más pequeñita, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ha aumentado la energía potencial, pero ha disminuido la energía cinética. ¿Debido a qué? A
al resalto hidráulico, que es donde se disipa la energía. Entonces la energía mínima se da cuando el tirante está entre medio de los dos tirantes, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo acá, ¿no? Entonces para una misma energía vamos a tener dos tirantes. Uno que es el tirante, la altura secuente menor, y la altura secuente mayor. ¿Ok? Ok, ingeniero. Sí, adelante. No, disculpe, dije está bien, ingeniero. Bueno. Entonces está claro. Vamos a seguir entonces con la diapositiva. Bien, estamos viendo entonces ahora energía, ¿no? Energía en flujo a superficie libre. Entonces, lo que decíamos, si el tirante, ¿no?, tiende a cero, el área va a tender a cero. Entonces, esta, la energía cinética, ¿no?, tiende a infinito, ¿no? La energía va a tender entonces a infinito. Si el tirante tiende a infinito, entonces el área tiende a infinito. Por lo tanto, este término va a tender a cero. Y también la energía se va a hacer infinito. De ahí tenemos esta curva, ¿no?, para un determinado caudal respecto al tirante, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, que de acuerdo al caudal va a mantenerse la misma forma de la curva. Este es para un caudal mayor, para un caudal determinado y para un caudal menor, ¿no? Pero la forma va a seguir siendo la misma. Algo que hay que mostrar también acá, fíjense, ¿no?, para este punto de inflexión, vamos a tener para una energía, entonces tenemos esta altura que se llama la altura crítica, ¿no? Entonces, para otra energía vamos a tener este punto P1 y el punto P2, ¿no? A este corresponde un tirante conjugado, se llama mayor. Y al punto P1 corresponde un tirante conjugado menor, P1. Entonces, acá vamos a tener, ¿no?, la altura crítica para esta altura, para este punto de inflexión, para una energía donde la energía va a ser mínima, vamos a tener esta altura que es la altura crítica. Entonces, si tomamos horizontalmente del eje Y hasta la línea que pasa a 45 grados, vamos a tener entonces el tirante crítico, o sea, la energía potencial, Y a este otro lado de la línea, a la curva, es la energía cinética. Entonces, si nos vamos aquí al punto P1, vemos que esta energía cinética es mayor, ¿no? Es mayor la energía cinética. Por lo tanto, o sea, las velocidades van a ser más grandes. Y aquí la energía potencial está pequeñita. Entonces las velocidades, la energía potencial disminuye. Si nos vamos a ver el punto P2, ya no hay ni espacio acá. Prácticamente se acerca esta línea asintóticamente. ¿Qué quiere decir? Que la energía cinética es pequeña,
pero la energía potencial, o sea, el tirante Y es más grande, ¿no? La energía cinética pequeña. Y eso es lo que les mostraba cuando dibujaban, ¿no es cierto?, las dos secciones, antes y después del resalto hidráulico. ¿No? Esto es lo que veíamos. Entonces, en el punto P1 de la curva, ¿no? Tenemos un tirante conjugado menor, que es menor a la altura crítica, donde la energía cinética es grande. Debido al resalto hidráulico, a la pérdida de energía, se pierde velocidad, por lo tanto la altura de la velocidad en el punto P2 de la curva, el punto P2 de la curva es más chiquita, ¿no? Más chiquita, comparada con esta. Entonces quiere decir que la energía cinética es más pequeña y la energía potencial, Y2, es más grande. Lo que ha pasado es que la velocidad ha disminuido, ¿no? La energía cinética ha disminuido. Bien, entonces no sé si hasta acá hay preguntas. Entonces, ¿qué es la energía cinética, Aarón? Digo, ¿qué es la energía específica? Este, ingeniero, ¿Qué es la energía específica? la- es la energía que se define como el peso del agua, ingeniero. No, aquí en sus palabras, ¿no? Lo importante es comprender. No, Interpretarlo. sí. ¿Es la suma de qué? Mm, de, de las secciones. Es la suma de el tirante de agua más la altura de la velocidad, ¿no? O sea, la energía cinética es la suma de la altura geométrica, ¿no? Pero también si es horizontal, podemos decir el tirante de agua más la altura de velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿No ve? Esa es la energía cinética en hidráulica, en la energía específica en hidráulica. Entonces, en cualquier sección que agarren ustedes de un canal, vamos a tener siempre un tirante de agua y una velocidad. Y esa es la energía cinética en cualquier punto de una sección de un canal, ¿no? Entonces la energía cinética es el tirante y es la velocidad, ingeniero. Es la suma de ambos. Ya, ya. En otras palabras, la energía potencial más la energía cinética. ¿No ve? Luciana. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Entonces, ¿cómo entiende usted la energía específica en hidráulica?
Disculpe, ingeniero, ¿todo esto que estamos llevando está en el texto guía del estudiante? Está. Disculpe, ingeniero, yo estoy leyendo, mire, este libro de Ben de Show. Vente show, sí. Ahí también se encuentra esto. También, con seguridad. Ahí, no. Inge, Aquí, disculpe. ya, dígame. Podríamos decir que también la energía específica es el tirante más el caudal al cuadrado sobre 2 veces la gravedad por el área al cuadrado. Sí, es lo mismo, ¿no? Porque reemplazamos simplemente la velocidad. Es lo mismo. Entonces, a ver, ¿dónde está el índice? Aforos, energía, momentum y fenómenos locales. Está en la página energía de flujo, energía específica, 120. 120. Ingeniero, Sí, adelante. entonces la energía específica nos ayuda a ver el comportamiento que tiene el agua, ¿no? En su transición. Si hubiera un resalto Exacto. hidráulico, igual podríamos encontrar, ¿no? El resalto. Así es. Sí, o sea, es básicamente el comportamiento, nos muestra el comportamiento del flujo. Todo es energía, ¿no es cierto? Todo es energía. Ahí está el capítulo. En el texto, ahí tienen. Entonces, fíjense, la energía total o la energía específica es la energía de la posición, o sea, Z, más la energía de presión, o sea, el tirante de agua, más la energía de la velocidad, ¿no? Entonces, todo eso es la energía, ¿no? Y a partir de la ecuación de la energía, van a ver que vamos a poder determinar también el comportamiento del perfil del flujo, ¿no? Cómo va a ir, cómo puede variar, digamos, este perfil del flujo, ¿no? A lo largo del canal. Entonces, para poder diseñar, aquí está la energía específica, ¿no? De la ecuación de Bernoulli, donde tenemos la energía específica. Acá reemplazamos en la velocidad del caudal y también tenemos en forma de caudal, ¿no? La energía específica. Entonces, ¿no? Lo que les decía, para una misma energía vamos a tener 2 puntos. Entonces, Y1, la altura menor a la crítica, que es la altura secuente menor, pero si se fijan, esta distancia desde esta línea hasta la curva es más grande que esta otra, ¿no? Arriba, en este punto 2, aquí ya prácticamente está asintótica, entonces la energía específica es la suma de la energía potencial más la energía cinética. Y aquí, pues, la velocidad ha disminuido. Por lo tanto, en este rango tenemos flujos subcríticos y aquí abajo supercrítico, ¿no? Supercrítico. Y aquí está flujo crítico, ¿no? Entonces, todo lo que está por encima de la altura crítica es un flujo subcrítico. Todos los tirantes que están debajo de la altura crítica son supercríticos. Y esta altura crítica es una altura
imaginaria, no se la ve, pero existe. ¿Ok? Existe, es como el espíritu, ¿no? Sabemos que existe, pero no se ve. Así es la energía, está en todo, está en todos los fenómenos locales, ¿no? Bien, entonces, aquí, mejor que este texto, pues no van a encontrar. Está bien hecho este texto, ¿no? La próxima clase vamos a ver entonces el momento, la ecuación del momento, ¿no? Que ya hemos visto en hidráulica 1. Bien, muchachos, entonces, si no hay más preguntas, A disfrutar el fin de semana. a estudiar. A estudiar hidráulica el fin de semana. Me deben los ejercicios, ¿no ve?